Trabajo como repartidor independiente en la Ciudad de México. Nada del otro mundo. Recoger paquetes, entregarlos y recibir mi pago. Es un trabajo sencillo, aunque a veces hay encargos raros, como el de esa noche. Era tarde, poco antes de la medianoche, cuando me llegó un pedido en una aplicación que casi no usaba. No decía de qué negocio venía, solo la ubicación de recogida y la dirección de entrega en el mercado de Sonora. No suelo hacer entregas en esa zona a esas horas, pero el pago era bueno, demasiado bueno. Al llegar al punto de recogida, me encontré con una miscelánea pequeña, de esas que venden de todo: refrescos, cigarros, chucherías. Un tipo de edad indefinida me entregó una bolsa de plástico negra y gruesa, de esas que no dejan ver qué hay dentro. «Llévalo directo al puesto, sin hacer preguntas», me dijo, con un tono que no dejaba espacio para discutir. No pregunté nada. Agarré la bolsa y me subí a la moto, con un presentimiento incómodo en el pecho. El mercado de Sonora es famoso por muchas cosas: artesanías, hierbas medicinales, artículos esotéricos y otras cosas que es mejor no mencionar. Durante el día es bullicioso, pero de noche es un laberinto de pasillos oscuros donde los puestos cerrados crean sombras inquietantes. La dirección me llevó hasta el fondo del mercado, una zona donde solo unos pocos locales seguían abiertos. Cuando encontré el puesto, un hombre de rostro anguloso y manos huesudas me miró fijamente desde detrás de su mostrador, lleno de frascos de vidrio y santos de yeso. Su expresión cambió en cuanto vio la bolsa en mis manos. «¿Quién te mandó?», preguntó, sin extender la mano para recibirla. «No sé, solo me pagaron por traer esto». El hombre se puso tenso, miró a los lados, luego bajó la voz. «No puedo aceptar esto, te equivocaste de destinatario». «Aquí dice que es para este puesto», insistí, mostrando la dirección en la aplicación. «No, vete». Se dio la vuelta y se metió en la parte trasera del local. Me quedé parado, confundido. Nunca me había pasado algo así. Si el tipo no quería el paquete, ¿qué se suponía que debía hacer con él? Me giré para salir del mercado y fue entonces cuando lo noté. Había dos hombres parados en la entrada del pasillo, a unos metros de mí. Ropa oscura, rostros serios. No se movían, pero me estaban viendo. El estómago se me hizo un nudo. Respiré hondo y empecé a caminar en dirección opuesta, hacia otro de los pasillos que llevaba a la salida. Al girar la cabeza, vi que los hombres también se movían, siguiéndome a una distancia prudente. Mierda. No tenía idea de quiénes eran, pero sabían lo que llevaba. Y lo querían. El mercado de Sonora es un laberinto, y a esas horas, los pocos comerciantes que aún estaban ahí empezaban a cerrar. Me deslicé entre los puestos con la esperanza de perder a los tipos, pero cuando llegué a una de las salidas laterales y miré por el rabillo del ojo, ahí seguían. Aceleré el paso y uno de ellos hizo lo mismo. Corrí entre pasillos oscuros, con el eco de mis propios pasos rebotando en las paredes de los locales cerrados. Doblé esquinas al azar, buscando despistarlos. Mi moto estaba estacionada en la entrada principal, pero si intentaba llegar ahí, seguro me alcanzaban. Las luces intermitentes de los faroles apenas iluminaban el suelo. En un impulso desesperado, me metí detrás de un puesto con cajas apiladas y me encogí en las sombras. Contuve la respiración mientras los pasos se acercaban. Uno de ellos pasó frente a mi escondite. Caminó lento, escaneando la zona. «Tiene que estar aquí», susurró. El otro apareció unos segundos después. Lo vio Julián. Él traía la bolsa. Sentí el sudor resbalarme por la espalda. ¿Quién diablos era Julián? ¿Y qué carajos había en la bolsa?
El tipo que estaba más cerca se detuvo. Parecía olfatear el aire, como si pudiera percibirme. Sus ojos recorrieron las sombras del puesto donde estaba escondido. Si daba un solo paso, me vería. Los segundos se hicieron eternos. Luego, sin previo aviso, sonó un estruendo en otro pasillo, un portón de metal cerrándose de golpe. Ambos hombres giraron la cabeza hacia el ruido y se movieron en esa dirección. No lo pensé dos veces. Me levanté y corrí en la dirección contraria. Mi moto estaba a la vista. La arranqué sin mirar atrás y salí disparado de ahí. No respiré con alivio hasta que estuve a varias cuadras de distancia. Aún tenía la bolsa en la mochila, pegada a mi espalda como una maldita bomba de tiempo. No iba a llevarla a mi casa, ni de broma. Me estacioné en una calle apartada, saqué la bolsa y la dejé en el suelo. Mi corazón latía con fuerza mientras la abría. Dentro había un trapo manchado de algo oscuro. Lo quité con cuidado y lo que vi me revolvió el estómago. Era un frasco de vidrio del tamaño de un termo. Dentro flotaba algo pálido, arrugado y amoratado. Un dedo humano. No, no un dedo. Varios. 4, 5, tal vez 6. Todos cortados a la altura de la segunda falange, con las uñas todavía adheridas. Tragué saliva con dificultad. ¿Qué carajo acababa de transportar? La respuesta llegó un segundo después, cuando noté que un auto negro había aparecido al final de la calle. Se detuvo con las luces apagadas. El pánico me golpeó como una ola helada. Agarré la bolsa, la aventé a la alcantarilla más cercana y aceleré la moto sin mirar atrás. Esa noche, borré la aplicación de mi teléfono. Cambié mi número y evité esa zona del mercado por semanas. Pero algo me dice que, en algún lugar de la ciudad, alguien sigue buscándome. Alguien que no recibió su paquete y que no va a olvidar mi cara. Soy estudiante de medicina en la UNAM y como muchos compañeros, suelo hacer prácticas en casa. No hay mejor forma de aprender anatomía que viendo y tocando los tejidos reales. Por eso, desde hace tiempo, compro frascos con restos animales en el mercado de Sonora, ese laberinto de pasillos donde puedes encontrar desde hierbas curativas hasta fetos en formol. Nunca me había parecido algo raro. Los vendedores ya me conocen, saben que busco órganos de cerdos o gatos para practicar suturas. Son cosas comunes entre los estudiantes de primer y segundo año. Pero hace unas semanas encontré algo que me hizo pensar que tal vez había estado metiéndome en un terreno peligroso sin darme cuenta. Era un miércoles por la tarde. Fui solo al mercado, como de costumbre. Me dirigí directamente a los puestos del fondo, donde se venden frascos con órganos flotando en líquido ambarino. Me acerqué a doña Meche, una mujer de piel arrugada que siempre me conseguía lo que pedía. «Hoy tengo algo especial, mijo», dijo, sacando un frasco envuelto en periódico, «para los que quieren aprender de verdad». Tomé el frasco. Dentro había un pedazo de tejido de color oscuro, con pequeñas ramificaciones como raíces. Lo giré para verlo mejor y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Eso no era un órgano de cerdo, era una mano, pequeña, con uñas cortas y piel arrugada, como la de un niño o alguien muy delgado. Tragué saliva y levanté la vista. «¿Esto de qué es?», pregunté, intentando sonar despreocupado. Doña Meche sonrió con sus dientes amarillos y me hizo un gesto para que me callara. «Si no lo quieres, dámelo, pero si lo llevas, mejor no preguntes tanto». Me quedé inmóvil. Mi instinto me gritaba que me largara, pero la otra parte de mí, la que buscaba respuestas, me hizo sacar un billete y dárselo. Guardé el frasco en la mochila y me fui sin despedirme.
Esa noche, en mi cuarto, puse el frasco bajo la lámpara de mi escritorio. La mano flotaba con los dedos levemente encogidos, como si estuviera a punto de cerrarse. Miré los pliegues de la piel, las uñas. Me temblaban las manos. Era humana. No había duda. Intenté racionalizarlo. Tal vez era una réplica. Tal vez alguien la conservó por razones médicas. Pero algo no cuadraba. El tejido se veía demasiado fresco para ser una antigüedad. Por primera vez en años, sentí miedo real. Al día siguiente, en la facultad, le mostré el frasco a un profesor de anatomía sin decirle de dónde lo había sacado. Lo estudió un momento y frunció el ceño. Es tejido humano. Parece de un niño o de una persona muy desnutrida, dijo con un tono seco. ¿De dónde lo sacaste? Mentí. Dije que lo encontré en una tienda de antigüedades. El profesor me miró por unos segundos y luego me pidió que me deshiciera de él. No deberías tener esto. Si lo encuentras en otro lugar, repórtalo. Asentí y me fui. Pero en vez de tirarlo, decidí hacer algo más. Tenía que averiguar de dónde había salido. Regresé al mercado de Sonora al día siguiente, pero el puesto de Doña Meche estaba vacío. Pregunté por ella a los otros vendedores, pero todos me respondían lo mismo. Hoy no vino. Uno de ellos, un hombre gordo con un mandil lleno de manchas, me miró con algo de lástima y murmuró: «Si ya sabes lo que venden, mejor no vuelvas, chamaco». Me quedé helado. Algo en su tono me dejó claro que no hablaba solo de frascos con animales. Esa noche, volviendo a casa, sentí que alguien me seguía. No escuché pasos ni murmullos, pero la sensación era tan fuerte que mi piel se erizaba con cada esquina que doblaba. Al llegar a mi edificio, me metí rápido y cerré con seguro. Miré por la ventana antes de bajar las persianas y vi un coche negro estacionado del otro lado de la calle. No lo reconocí. Pasé la noche en vela, con el frasco aún sobre mi escritorio. El viernes, en la facultad, un amigo que vive cerca del mercado me dijo algo que me hizo sentir un frío aterrador. «Oye, ¿supiste? Anoche mataron a una señora en el mercado de Sonora. Dicen que vendía cosas raras». Mi corazón se detuvo un segundo. «¿Cómo se llamaba?», pregunté. «No sé, creo que Meche o algo así». Tuve que sentarme para no desmayarme. Esa misma tarde, mientras revisaba mis notas en la biblioteca, mi celular vibró. Era un mensaje de un número desconocido. «Deja de hacer preguntas». Sentí que la sangre se me iba de la cara. Guardé el celular sin responder y salí de la biblioteca con la sensación de que alguien me observaba. Esa noche me deshice del frasco. Lo tiré en un contenedor lejos de mi casa. No quería saber más, no quería involucrarme, pero el miedo ya estaba sembrado. Durante los días siguientes, el coche negro siguió apareciendo en mi calle. Nunca se movía, nunca se acercaba. Solo estaba ahí, como una advertencia silenciosa. No le conté a nadie. ¿Qué podía decir? ¿Que compré una mano en un mercado y ahora me sentía vigilado? Dejé de ir al mercado. Dejé de preguntar. Solo me quedó una pregunta atormentándome cada noche. ¿Cuántos de esos frascos vendieron antes de que yo me diera cuenta? Mi hijo se soltó de mi mano en un parpadeo. Un segundo estaba a mi lado, mirando unos juguetes de madera, y al siguiente ya no estaba. Me tomó un instante darme cuenta, pero cuando lo hice, sentí un hueco helado en el estómago. Santiago, mi hijo de 8 años, había desaparecido en los laberínticos pasillos del mercado de Sonora. ¡Santi!, grité, girando en todas direcciones. No había rastro de él, solo la gente, moviéndose como un río espeso entre puestos de esoterismo, santería y animales enjaulados. Mi esposa, Carolina, dejó de ver las veladoras y se giró alarmada. Sus ojos se llenaron de pánico al instante. «¿Dónde está?».
Su voz se quebró. No supe qué responderle. La tomé de la mano y avanzamos entre la multitud. No podía haber ido muy lejos. Nos metimos entre puestos, llamando su nombre, mirando debajo de las mesas donde los vendedores escondían su mercancía. Preguntamos a comerciantes, a clientes, a cualquier persona que pudiera haberse cruzado con él, pero nadie lo había visto. ¿No llevaban al niño de la mano?, nos preguntó una señora de cabello canoso detrás de un mostrador lleno de hierbas secas. Sí, pero... Fue un segundo. Nomás volteé y ya no estaba, dije, sintiendo que la culpa me arañaba el pecho. La señora me miró con una mezcla de lástima y algo más. No miedo, pero sí preocupación. No es el primero, y si no hacen algo rápido, no será el último. Se me heló la sangre. ¿A qué se refiere?, preguntó Carolina, apretando mis dedos hasta casi hacerme daño. La anciana miró alrededor, como asegurándose de que nadie más escuchara. Vayan con don Hilario, el carnicero del fondo. Si alguien sabe lo que pasa con los niños en este mercado, es él. Carolina y yo nos miramos un segundo. No había tiempo que perder. Cruzamos pasillos repletos de imágenes de la Santa Muerte, frascos con líquidos oscuros y figuras de cera derretida. A lo lejos, el aroma a carne cruda y sangre nos indicó que estábamos cerca de la zona de carnicerías. Encontramos a un hombre de unos 70 años, con un delantal ensangrentado, cortando carne con una destreza brutal. Su cara estaba surcada por arrugas profundas y tenía los ojos pequeños, ocultos bajo gruesas cejas blancas. ¿Usted es don Hilario?, pregunté con la voz entrecortada. El carnicero levantó la vista y nos observó de arriba abajo. Parecía saber por qué estábamos ahí. Perdimos a nuestro hijo, dijo Carolina, con lágrimas en los ojos. Don Hilario dejó el cuchillo sobre la tabla de madera. Nos indicó que nos acercáramos. Su voz sonó baja y áspera cuando habló. Los niños no desaparecen solos aquí. El mercado seguía zumbando a nuestro alrededor. Clientes regateando, vendedores ofreciendo sus productos, como si el mundo no entendiera la urgencia de nuestra desgracia. Han desaparecido más, continuó el carnicero. No lo dicen en las noticias porque nadie denuncia. Son hijos de gente pobre, de ambulantes, pero este mercado tiene secretos, y hay gente aquí que prefiere que sigan siéndolo. El corazón me latía con fuerza. ¿Quién se los lleva?, pregunté. Don Hilario se limpió las manos en su delantal, nos miró con seriedad. No puedo decirles nombres, pero vayan a la bodega trasera, la que está junto al puesto de pájaros. Si su hijo sigue aquí, puede que lo encuentren allí. Sin perder tiempo, tomé la mano de Carolina y nos dirigimos al lugar. La bodega estaba apartada, una puerta de metal oxidada con un candado viejo, pero sin seguro. Carolina me miró con duda, pero yo ya había tomado una decisión. Jalé la puerta con fuerza. Un pasillo oscuro se extendía ante nosotros. Avanzamos con cautela, iluminando con el celular. El aire estaba denso, cargado con un hedor a humedad y encierro. Escuché algo, un sollozo. Aceleramos el paso. Detrás de una pila de costales, vimos una jaula grande. Dentro, amontonados, había 3 niños. Uno de ellos era Santiago. Corrí y sacudí la reja. Mi hijo me vio, su carita sucia y llena de miedo. Papá, mamá. Su voz sonaba quebrada. Mi amor. Carolina intentó abrir la jaula, pero el candado estaba firme. Tranquilo, hijo, ya te sacamos de aquí, le dije, aunque la desesperación me nublaba la mente. Fue entonces cuando escuchamos pasos. Alguien venía. Nos escondimos detrás de los costales justo cuando la puerta se abrió. 2 hombres entraron, uno con un mandil sucio, el otro con una bata blanca. ¿Estos son los nuevos?, preguntó el de la bata, con una voz áspera.
Sí, dijo el otro, mirando a los niños como si fueran mercancía. Solo falta que decida cuál necesita. El de la bata se agachó frente a la jaula. Llevaba guantes de látex y tenía el rostro inexpresivo. Sacó una linterna pequeña y revisó los ojos y las manos de cada niño, como si estuviera eligiendo. Sentí la bilis subir por mi garganta. ¿Qué demonios estaban haciendo? El de la bata señaló a un niño pequeño, de no más de 5 años. Ese, llévalo a la camioneta. ¿Y los otros?, preguntó el del mandil. Mañana vendrá otro cliente. Carolina soltó un sollozo y tuve que taparle la boca. Si nos descubrían ahí, sabíamos que no saldríamos vivos. El de la bata sacó una jeringa de su bolsillo. El niño lloró y se revolvió, pero no pudo evitar el pinchazo. En segundos, su cuerpecito quedó flácido. No lo soporté más. Me lancé sobre ellos con un tubo oxidado que había encontrado en el suelo. Golpeé al del mandil en la cabeza. Se desplomó de inmediato. Carolina corrió a la jaula y comenzó a forcejear con el candado. El de la bata intentó reaccionar, pero le clavé el tubo en el estómago y cayó de rodillas. No le di oportunidad de levantarse. ¡Ya lo abrí!, gritó Carolina. Santiago corrió a nuestros brazos. Los otros niños también salieron, temblando. No esperamos a ver si los tipos estaban muertos o no. Corrimos, salimos del mercado entre empujones y carreras. No nos detuvimos hasta llegar a la calle principal. Llamamos a la policía. Nadie nos creyó. Dijeron que era un malentendido, que el mercado estaba lleno de rumores y que no había pruebas. Pero otros niños seguían desapareciendo. A veces paso cerca del mercado de Sonora. No puedo evitar sentir que nos vieron, que nos dejaron escapar, porque sabían que tarde o temprano nadie se mete con ellos sin pagar un precio. Mi nombre es Eduardo. Desde hace años me dedico a coleccionar objetos antiguos, piezas con historia, fragmentos de otras épocas que, para la mayoría, no tienen valor, pero que para mí son tesoros invaluables. He viajado por todo México en busca de reliquias únicas, objetos que cuenten historias sin palabras. Durante años, busqué una pieza en particular, un relicario de oro con inscripciones en latín, que según viejos catálogos, perteneció a una familia de la nobleza española en la época colonial. Había leído sobre él en foros de coleccionistas, pero nadie parecía conocer su paradero. Hasta que un día, alguien me habló del mercado de Sonora. Si algo viejo y valioso anda suelto, en Sonora lo encuentras, me dijo un anticuario de Coyoacán, con una sonrisa velada de complicidad. El mercado de Sonora, conocido por sus puestos de brujería, santería y objetos esotéricos, no era un lugar desconocido para mí. Había estado antes, pero siempre de día, recorriendo sus pasillos atestados de santos de yeso, pociones de amor y figuras de la Santa Muerte. Sin embargo, conseguir ciertos objetos en ese mercado implicaba acudir a las ventas especiales, encuentros que no ocurrían bajo la luz del sol ni a la vista de los compradores habituales. Me costó semanas dar con el contacto adecuado, alguien que pudiera conseguirme el relicario. Finalmente, un hombre al que solo conocían como El Rojo, aceptó reunirse conmigo en un puesto que solo abría de madrugada. No pregunté cómo había conseguido el objeto ni de dónde venía, solo vi el relicario, admiré su diseño, la pátina del oro desgastado y las inscripciones borrosas en su interior. Era la pieza que había buscado por años. Pagué en efectivo, una cantidad obscena de dinero, pero lo valía. Mientras guardaba el relicario en mi chamarra, El Rojo me miró con una expresión que, en otro contexto, habría tomado como advertencia. No lo lleves contigo mucho tiempo, dijo. Hay cosas que no se pueden poseer. No respondí. Solo me alejé del mercado, ansioso por llegar a casa
y examinar mi adquisición con calma. Eran casi las 3 de la madrugada cuando llegué a mi departamento. Dejé el relicario sobre la mesa y me serví un trago de mezcal para relajarme. No pasaron ni 5 minutos antes de que mi teléfono sonara. Número desconocido. Dudé, pero contesté. ¿Bueno? Del otro lado, una voz masculina y áspera respondió de inmediato. Ese objeto no es tuyo. El tono de su voz me heló la sangre. ¿Quién habla? El relicario. Fue robado. Lo quiero de vuelta. Tragué saliva. Miré el objeto sobre la mesa, sintiendo por primera vez un peso que no había notado antes. Creo que se equivoca. Lo compré hace unas horas en el mercado de Sonora. Sé dónde lo compraste, sé cuánto pagaste y sé quién lo tenía antes. Mi pulso se aceleró. No está en venta. El hombre guardó silencio unos segundos antes de responder. No es cuestión de venta. Si no lo devuelves, te lo quitaré yo mismo. Colgué. Mi primer pensamiento fue que el rojo me había engañado y que alguien más tenía reclamaciones sobre el objeto. Aún así, no podía evitar sentirme inquieto. Cerré bien las puertas y puse el relicario en un cajón con llave. Intenté dormir, pero me desperté poco después con la sensación de que alguien me observaba. Un sonido sordo vino desde la sala. Me levanté con el corazón en la garganta. Caminé en la oscuridad, asegurándome de que todo estuviera en su lugar. El relicario seguía dentro del cajón. Nada parecía haber cambiado, hasta que noté la ventana. El seguro estaba abierto. No recordaba haberlo dejado así. Pasé el resto de la noche despierto, con la sensación de que, en cualquier momento, alguien podría entrar a mi casa. Al amanecer, decidí que debía devolver el relicario. Fui al mercado, pero el puesto de El Rojo no estaba. Pregunté a otros vendedores, pero nadie lo conocía. Alguien me estaba siguiendo. Lo sentía. Cada vez que me detenía, escuchaba pasos amortiguados tras de mí. No podía ver a nadie, pero la sensación de ser observado era imposible de ignorar. Cuando llegué a casa, la puerta estaba entreabierta. No entré. Mi instinto me gritó que algo estaba mal. Bajé las escaleras del edificio y llamé a la policía, pero mientras esperaba, mi teléfono sonó de nuevo. Número desconocido. No quería contestar. No quería escuchar lo que fuera que esa voz tenía que decirme, pero lo hice. No debiste comprarlo, dijo la voz, más fría que la primera vez. Ahora ya no puedes devolverlo. En ese instante lo entendí. No era un simple robo. No era una disputa entre vendedores. Algo había con ese relicario, algo que no entendía. Decidí deshacerme de él. Lo arrojé a un canal en Iztapalapa. Vi cómo se hundía en el agua sucia y sentí un alivio instantáneo, hasta que mi teléfono volvió a sonar. No puedes deshacerte de él, susurró la voz. Miré mi reflejo en el agua estancada. El relicario ya no estaba ahí, pero en mi bolsillo lo sentí, frío, pesado, donde lo había guardado la primera vez. Nunca volví al mercado de Sonora. Nunca intenté venderlo ni regalarlo. Pero cada noche, cuando apago la luz, sé que la llamada volverá. Porque el relicario no es solo un objeto, es una deuda que nunca se paga. Conseguir trabajo de guardia nocturno en el mercado de Sonora no fue difícil. La paga era decente, el horario era matador, pero no tenía muchas opciones. La administración necesitaba a alguien que patrullara las madrugadas, ya que últimamente había habido robos, aunque en la práctica todos sabíamos que nadie en su sano juicio entraba a estas horas sin un buen motivo. Lo mío era más cuestión de presencia que de acción. La primera noche transcurrió tranquila. El mercado, que de día era un caos de olores y voces, se convertía en un laberinto fantasmal cuando cerraban los puestos.
La mayoría de los locales bajaban sus cortinas metálicas, pero había una zona, en un pasillo trasero, donde los locales siempre cerraban antes de tiempo. No sabía por qué. Lo único raro era que, al pasar por ahí, vi que varios puestos estaban sellados con candados nuevos. Brillaban incluso bajo la tenue luz de las lámparas de pasillo. Pensé que serían precavidos con la ola de robos. La segunda noche, sin embargo, fue diferente. Pasadas las 2 de la mañana, mientras caminaba con mi linterna encendida, escuché algo arrastrándose detrás de mí. Giré en seco, pero no había nada. Solo los pasillos vacíos y los reflejos opacos en las vitrinas de los puestos de hierbas y animales disecados. Seguí caminando. Los pasos se repetían. De nuevo me giré. Nada. Respiré profundo y me repetí que era mi imaginación, pero al dar unos pasos más, la piel se me erizó. Uno de los candados nuevos ahora colgaba abierto. No lo había escuchado abrirse, nadie había pasado por aquí, y yo estaba seguro de que anoche estaba cerrado. Encendí la linterna y me acerqué al puesto. La lona que cubría la entrada se había movido un poco, y la abertura dejaba ver un interior apenas iluminado. Parecía un local de hierbas y amuletos, con velas a medio consumir y estantes llenos de frascos polvorientos. Me incliné para ver mejor. Fue ahí cuando algo dentro del puesto se movió. Un sonido seco, como si algo golpeara una madera. Luego, un susurro. No eran ratas, era algo más. Tragué saliva. No tenía que meterme. No me pagaban por meterme. Solo tenía que seguir mi camino y avisar al día siguiente. Pero entonces, la lona se movió sola, como si algo o alguien hubiera empujado desde adentro. Mi mano ya estaba en la cacha de la macana que me dieron como equipo de defensa. No era gran cosa, pero en este momento me hacía sentir un poco menos expuesto. Di un paso hacia adelante y con la otra mano empujé la lona lo suficiente para asomar la cabeza. Al principio, solo vi los estantes llenos de frascos. Había cabezas de ajos secas, polvo de azufre, santos negros cubiertos de cera derretida. Luego vi el mostrador y detrás de él un pasillo angosto con más repisas. Y entonces lo vi. Una figura estaba sentada en el suelo, con las piernas extendidas y la cabeza inclinada en un ángulo antinatural. Mi garganta se cerró. Era un hombre, o al menos lo había sido. Llevaba un delantal sucio, como los que usan los vendedores de comida, pero estaba descalzo, con los pies llenos de lodo seco. Su piel era ceniza, y aunque la luz de mi linterna no era fuerte, pude notar que su boca estaba cosida con hilo negro. No se movía, pero estaba fresco. El aire se volvió denso. Un zumbido en mis oídos me hizo dar un paso atrás. En mi cabeza solo había una palabra: sal de aquí. Pero antes de que pudiera reaccionar, escuché un susurro justo detrás de mí. ¿Lo viste? Mi corazón saltó. Giré en seco, con la linterna en alto, pero no había nadie. Volví a mirar hacia el puesto. La lona se había movido un poco más. El cuerpo ya no estaba en el suelo. Corrí. No miré atrás. Ni siquiera pasé a la oficina. Salí del mercado, crucé la calle casi sin mirar y me metí en el primer taxi que encontré. No importaba cuánto me costara la tarifa nocturna, solo quería alejarme. Al día siguiente, llamé a mi supervisor. Le dije que renunciaba, que el trabajo no era para mí. No di explicaciones. Antes de colgar, su voz sonó más grave de lo normal. Está bien, solo no hables con nadie de lo que viste. No sé qué era peor, que él supiera lo que había ahí, o que no le sorprendiera. Nunca regresé al mercado, ni de día ni de noche. Pero cada vez que paso por ahí, siento la misma presión en el pecho.
como si algo o alguien estuviera esperando a que alguien más abra ese candado. Y lo peor es que sé que, tarde o temprano, alguien lo hará. Llevo varios años trabajando en el mercado de Sonora, ayudando a mi tío Manuel en su puesto de hierbas medicinales. No es un trabajo emocionante, pero paga las cuentas. Desde que me quedé sin universidad por falta de dinero, cualquier chamba es buena. A los 20 años, ya me conocía el mercado como la palma de mi mano. Los pasillos llenos de santos de yeso, los frascos con líquidos de colores, los vendedores gritando sus ofertas. Y también sabía que aquí se vendía más que remedios naturales. En Sonora hay cosas que es mejor no preguntar. Pero lo que descubrí esa noche, eso sí que me quitó el sueño. El viejo Esteban tenía uno de los puestos más antiguos del mercado, siempre vestido con una guayabera beige y un sombrero desgastado. Parecía un abuelo inofensivo. Su puesto estaba lleno de frascos con raíces, polvos y líquidos turbios. La gente decía que curaba de todo, del empacho, del mal de ojo, de la mala suerte. Pero en las últimas semanas, algo en él me había parecido raro. Recibía clientes que no se veían como los típicos que buscan limpias o tés para la tos. Gente bien vestida, con lentes oscuros, algunos con relojes caros. Llegaban, hablaban en voz baja y se iban con una bolsa pequeña y discreta. Un día, la curiosidad me ganó. Era tarde, casi la hora de cerrar, cuando vi que Esteban atendía a un hombre en traje. Me escondí entre los puestos y escuché lo que decían. ¿Seguro que es indetectable?, preguntó el cliente, revisando un pequeño frasco de vidrio con un líquido ámbar. Siempre lo ha sido, respondió Esteban con voz ronca. Se mezcla con cualquier bebida, no deja rastro. Una gota es suficiente. El cliente asintió y sacó un fajo de billetes que dejó sobre la mesa. Luego se fue, caminando entre los pasillos oscuros. Me quedé helado. El viejo no vendía remedios, vendía venenos. Esa noche apenas pude dormir. Me repetía que no era asunto mío, que en Sonora se ve de todo, que lo mejor era no meterme. Pero cada vez que cerraba los ojos, imaginaba a alguien cayendo muerto por culpa de un frasco del viejo Esteban. Al día siguiente, cuando vi que el puesto de Esteban estaba abierto, tomé una decisión. Tenía que hacer algo. Me acerqué fingiendo que buscaba un té para dormir. Para el insomnio tengo valeriana y pasiflora, muchacho, dijo Esteban con su voz calmada. ¿Y para algo más fuerte?, pregunté, tanteando el terreno. El viejo levantó la vista y me miró fijo. No sé de qué hablas. No te hagas, Esteban. Vi lo que vendiste anoche. Sé que no son solo tés y hierbas. Por un momento pensé que iba a negarlo o a enojarse, pero en vez de eso, sonrió. Eres curioso, ¿verdad? La curiosidad es peligrosa, muchacho. Más de uno ha terminado mal por preguntar demasiado. Me quedé callado. Si algo te preocupa, olvídalo. Así es mejor para todos. Me fui sin decir nada más. Mi corazón latía como si hubiera corrido varios kilómetros, pero no podía olvidarlo. Esa noche, después de cerrar el mercado, caminé hasta la estación de policía más cercana. No quería dar mi nombre, solo dejarles un aviso anónimo. Pero al llegar a casa, encontré una nota bajo mi puerta. Si hablas, te toca a ti. Se me heló la sangre. ¿Quién la había dejado? ¿El mismo Esteban? ¿O alguien más? No tenía sentido. Yo no le había dicho nada a nadie. Salí a la calle y miré a todos lados. No vi a nadie, pero la sensación de que alguien me vigilaba no se iba. Cerré la puerta con llave y me aseguré de que las ventanas estuvieran bien cerradas. Esa noche apenas dormí. Al día siguiente, en el mercado, todo parecía normal. Esteban estaba en su puesto, saludando a los clientes como siempre, como si nada hubiera pasado.
pero yo sabía que me habían descubierto. Caminé hasta su puesto con las manos sudorosas. ¿Fuiste tú? Esteban me miró como si no entendiera. ¿De qué hablas? La nota. El viejo sonrió de lado. Te dije que no preguntaras demasiado. Ahora solo espero que seas lo suficientemente inteligente para entender el mensaje. Mis manos se apretaron en puños. No voy a quedarme callado. ¿Ah, no? El viejo se inclinó un poco hacia mí. ¿Qué crees que va a pasar si hablas? No respondí. No soy el único en este negocio, muchacho. Hay más gente. Gente que no le gustaría que alguien como tú ande de metiche. Sentí un nudo en la garganta. Me di la vuelta y caminé rápido hasta mi puesto. Mi tío me vio y frunció el ceño. ¿Qué te pasa? Pareces enfermo. No respondí. Solo quería irme de ahí. Durante los días siguientes, la paranoia se hizo mi sombra. Cada vez que caminaba a casa, sentía que alguien me seguía. Veía los mismos autos pasar una y otra vez por mi calle. Un día, encontré otra nota en mi puerta. Última advertencia. Esa misma noche hice mi maleta y me fui de la ciudad. No podía quedarme. No podía denunciarlo. Lo peor de todo es que ni siquiera sé quién me estaba amenazando. Ahora vivo en otro estado, trabajando en otra cosa. Pero a veces, cuando entro a un mercado grande y veo un puesto de hierbas, siento que alguien me está observando. Quizás sea solo mi imaginación, o quizá el viejo Esteban nunca olvida a los que preguntan demasiado. Trabajo en el mercado de Sonora desde hace casi 5 años. No es el mejor empleo, pero paga las cuentas. Me encargo de la limpieza nocturna, cuando los pasillos ya están vacíos y solo quedan unos cuantos locatarios acomodando su mercancía. No me quejo. Prefiero barrer sangre seca de los puestos de carnicería o recoger los restos de veladoras y hierbas de las tiendas esotéricas antes que estar en un cubículo 8 horas al día. La mayoría de las veces, el trabajo es monótono. Pero hace un mes, recibí una orden que me cambió la vida. Aquella noche, el supervisor, don Raúl, se me acercó con su típica cara de fastidio. Mañana temprano vienen los de la delegación a hacer inspección, dijo, encendiéndose un cigarro. Quieren que limpiemos la bodega del fondo. Levanté la vista del trapeador. ¿Cuál bodega? La que está junto a los baños del área de comida. Fruncí el ceño. Esa bodega llevaba cerrada meses, quizá años. Había escuchado rumores de que ahí guardaban animales exóticos o mercancía ilegal, pero nunca me metí en eso. No era mi problema. Necesito que la dejes presentable. Nada de preguntas, nada de pendejadas. Solo limpia y sácate de ahí. No me gustó el tono en el que lo dijo. Algo en su voz sonaba nervioso, pero asentí y seguí con mi trabajo. Al día siguiente, antes de que amaneciera, fui directo a la bodega. La puerta era de metal oxidado, con un candado grueso que don Raúl quitó con una llave que parecía recién sacada de una bolsa de plástico. Cuando termines, avísame, dijo, sin mirarme a los ojos. Empujé la puerta. Lo primero que me golpeó fue el olor, una mezcla de humedad, podredumbre y algo más, algo que me revolvió el estómago. Entré con cuidado. La luz del pasillo apenas se filtraba en la habitación. Saqué mi celular y encendí la linterna. La bodega estaba llena de costales. Eran grandes, de esos que usan para transportar granos o cemento. Algunos estaban apilados, otros tirados sobre el piso de concreto. Avancé con el trapeador en una mano y la luz del celular en la otra. Al acercarme a los costales, noté algo que me heló la sangre. Estaban húmedos. Una de las bolsas tenía una mancha oscura escurriendo desde el fondo. Tragué saliva. Me agaché y toqué la mancha con los dedos. Estaba pegajosa, tibia. Me llevé la mano a la nariz y casi vomité. Era sangre.
Los costales no estaban llenos de maíz ni de harina. Estaban llenos de carne. No quise saber más. Me puse de pie rápidamente y me dirigí a la puerta. Pero antes de que pudiera salir, la luz de mi celular iluminó algo que me paralizó. Un costal estaba roto, y lo que asomaba de la abertura no era un pedazo de cerdo ni de res. Era una mano humana, pequeña, de dedos delgados y piel grisácea. Di un paso atrás, sintiendo el sudor frío en la nuca. Mi respiración se aceleró. Mi mente intentaba buscar una explicación racional, pero no la había. Eran restos humanos. Intenté moverme, pero algo me lo impidió. Una voz, un susurro detrás de mí. Ya viste demasiado. Me giré de golpe, pero no había nadie. La puerta de la bodega se cerró de un golpe seco. Corrí y la empujé con todas mis fuerzas. No se movió. Don Raúl, ábrame. Nadie respondió. El pánico se convirtió en desesperación. Golpeé la puerta hasta que me dolieron los nudillos. Grité, pero el mercado a esa hora estaba vacío. No sabía cuánto tiempo había pasado cuando escuché pasos afuera. «Aquí adentro, ábranme». El sonido de las pisadas se detuvo. Luego, el candado sonó. Me aparté, temblando. La puerta se abrió lentamente. Afuera no estaba don Raúl. Era un hombre que nunca había visto. Vestía una chamarra oscura y tenía el rostro parcialmente cubierto con un pañuelo. «Sal», ordenó con voz grave. No me moví. El hombre sacó un cuchillo de entre su chamarra. «Sal», repitió, esta vez con el filo apuntando a mi pecho. No tuve opción. Crucé el umbral con pasos torpes. Miré a los lados, buscando una salida, alguien que pudiera ayudarme. Nada. Solo pasillos vacíos y el eco de mis propios pasos. El hombre me hizo un gesto con la cabeza. Camine. Obedecí. Cada paso que daba, mi mente trataba de encontrar una salida. No podía gritar, no podía correr, pero si no hacía algo, no iba a salir vivo de ahí. Nos dirigimos hacia la parte trasera del mercado, donde descargaban la mercancía. Mi corazón latía desbocado. No sabía qué planeaban hacerme, pero tenía claro que no podía esperar para averiguarlo. Cuando pasamos por un puesto de carnicería, vi mi oportunidad. A mi derecha, sobre una mesa de acero, había un cuchillo de carnicero. El hombre me dio un leve empujón para que siguiera caminando. Y fue en ese momento que lo hice. Me lancé sobre la mesa y tomé el cuchillo. El hombre reaccionó tarde. Le clavé el filo en la pierna con toda la fuerza que pude. Gritó y cayó al suelo. No esperé a ver si se levantaba. Corrí como nunca en mi vida. Atravesé los pasillos oscuros, salté sobre cajas, empujé sillas. Detrás de mí escuché más pasos. No estaba solo. Había más de ellos. Pero no me detuve. La salida del mercado estaba a unos metros. Cuando llegué, empujé la puerta con todo mi cuerpo y salí a la calle. El aire frío me golpeó la cara. Había gente. Clientes madrugadores, repartidores, taxistas. Me desplomé en la banqueta, jadeando. Miré hacia atrás. Los hombres no me habían seguido. Sabían que ya no podían hacer nada. Me habían perdido. No fui a la policía. ¿De qué servía? Yo era un simple empleado de limpieza, un don nadie. Y ellos eran algo más grande. El mercado de Sonora siguió funcionando como si nada. Pero esa bodega fue vaciada al día siguiente. Nunca supe qué hicieron con los cuerpos, ni quiénes eran. Pero sí sé una cosa. A veces, cuando camino por el mercado, siento miradas sobre mí. Y sé que, en algún momento, van a venir por mí. Porque vi demasiado, y ellos nunca olvidan.
No me gustan las preguntas innecesarias. Si trabajas vendiendo artículos esotéricos en el mercado de Sonora, aprendes rápido que la discreción es parte del negocio. Aquí nadie te dice para qué usa lo que compra, y tampoco quieres saberlo. Hay quienes vienen a buscar una limpia, otros quieren un amarre, algunos piden cosas más raras, huesos de animales, frascos con sangre, tierra de panteón. Uno vende y cobra, nada más. Pero hay clientes que, aunque no digan nada, te dejan un mal presentimiento. Yo llevo años en este local. Empecé ayudando a mi tía y luego me quedé con el negocio cuando ella se retiró. Aquí las cosas no han cambiado mucho. Las velas siguen apiladas en cajas de cartón, los frascos con líquidos oscuros se alinean en los estantes y el olor a copal se mezcla con el sudor de la gente que camina entre los pasillos estrechos. Los turistas vienen por curiosidad. Los clientes de verdad saben exactamente lo que buscan. Uno de ellos era un tipo que nunca me dijo su nombre. Llegaba siempre los martes por la tarde, alto, delgado, con una chamarra negra, aunque hiciera calor. No hablaba más de lo necesario. Yo lo saludaba, él asentía y me daba una lista escrita a mano. Siempre pedía lo mismo: 2 velas negras, frascos de sangre y tierra de panteón. Al principio no le di importancia. Aquí mucha gente compra esas cosas, pero casi siempre son santeros o brujos que trabajan limpias o rituales. Lo raro de este tipo era la constancia. Siempre las mismas cantidades, siempre los martes. Nunca preguntó por otra cosa. Nunca varió su pedido. Un día intenté hacer conversación. ¿Para qué usas tanto de esto? Él levantó la mirada por primera vez. Sus ojos eran inexpresivos, fríos. Luego sonrió, una sonrisa pequeña pero incómoda. ¿Para lo que sirve? No dijo más. Pagué el dinero, me dio un par de billetes nuevos, sin arrugas, y se fue como siempre, caminando sin prisa entre los pasillos del mercado. Pasaron meses y él siguió viniendo. Otros clientes iban y venían, pero él se mantenía. Su presencia se volvió parte de la rutina. Hasta que un martes, después de pagar, hizo algo distinto. Se quedó ahí, viéndome, con la misma sonrisa discreta. ¿Sabes qué hice con todo lo que me vendiste? No supe qué responder. Me quedé quieto, sintiendo el peso de su mirada. Entonces metió la mano en su chamarra y sacó un sobre amarillo. Lo dejó sobre el mostrador, empujándolo lentamente hacia mí. Para que veas. Se giró y se fue, sin esperar respuesta. Me quedé ahí, con el sobre frente a mí. No debía abrirlo, no quería abrirlo, pero lo hice. Dentro había fotografías, imágenes impresas en papel mate, grueso. Las primeras mostraban lugares que reconocí al instante. Un cuarto oscuro con velas negras encendidas en el suelo, frascos de sangre alineados sobre una mesa de madera vieja, símbolos dibujados con algo que parecía ceniza. En cada una, los objetos eran los mismos que él me había comprado. Tragué saliva y pasé a la siguiente imagen. Ahí empezó el verdadero horror. La foto mostraba a una mujer amarrada a una silla. Su ropa estaba rasgada, la piel llena de marcas. No se veía su rostro, estaba inclinado hacia abajo, pero sus manos parecían aún tensas, como si hubiera intentado librarse hasta el último segundo. Mi corazón se aceleró. Pasé la página y vi otra imagen, otro cuerpo, otro lugar. Eran varias personas, diferentes edades, diferentes ropas, todas en habitaciones distintas, pero con los mismos elementos en común: velas negras, sangre, tierra de panteón. El aire en el mercado de pronto me pareció sofocante. Volví a meter las fotos en el sobre y lo apreté con fuerza entre mis dedos. Sentí ganas de vomitar. Ese cabrón no era un brujo, era algo peor.
No supe cuánto tiempo me quedé ahí, inmóvil. Un cliente me preguntó el precio de una vela y tardé en reaccionar. Mi mente estaba en otro lado. No podía ir a la policía. ¿Qué les iba a decir? ¿Que un cliente me dejó fotos de gente que ni siquiera conocía? ¿Que llevaba meses vendiéndole cosas sin preguntar? No. Ese tipo me había dejado el sobre con una razón. Quería que lo supiera. La semana siguiente, el martes llegó de nuevo. Pero yo ya no estaba ahí. Cerré el puesto por inventario y me largué. No quería verlo. No quería hablarle. Desde ese día, cada vez que caminaba por la calle sentía que alguien me seguía. Nunca lo vi, pero lo sentía. Caminaba más rápido, evitaba calles oscuras. Dejé de cerrar tarde. Nunca más volví a vender frascos de sangre ni tierra de panteón. Una noche, mientras cerraba, encontré otro sobre en mi mostrador, igual que la última vez. No lo abrí. Lo tiré a la basura sin mirar adentro. Al día siguiente, amaneció en la entrada del local. Alguien lo había sacado y dejado ahí. Me fui del mercado ese mismo mes. Ya no quiero saber. No quiero seguir vendiendo cosas que no sé para qué se usan. Pero hay noches en las que me despierto y siento que alguien está ahí, viéndome. Afuera, en la calle, en la sombra de un poste, esperando. No abro las cortinas. No quiero saber. El mercado de Sonora es un laberinto de olores y sonidos que nunca deja de moverse. Desde que era niño, mi madre me llevaba a comprar veladoras, hierbas y menjurjes que, según ella, curaban todo mal. No importaba la enfermedad, ahí siempre había un remedio. Cuando crecí y la necesidad de dinero se volvió más fuerte que cualquier superstición, decidí montar mi propio puesto en ese mismo mercado. No vendía santos ni amuletos, sino artículos de importación, relojes baratos, electrónicos, réplicas de perfumes. Encontré un local en un pasillo que siempre estaba vacío. Nadie vendía ahí. Cuando pregunté por qué, algunos comerciantes solo chasqueaban la lengua y se hacían los ocupados. Uno de los más viejos, don Beto, se atrevió a decirme algo. Ese pasillo, mejor ni lo veas, chamaco. Nadie dura ahí. Pero el local era barato y a mí no me interesaban cuentos viejos. La primera semana fue mejor de lo que esperaba. La gente pasaba con cautela, pero poco a poco comenzaron a acercarse. Todo marchaba bien hasta que, un viernes por la tarde, recibí mi primer pedido especial. Un hombre bajo, de espalda encorvada y lentes oscuros se acercó. Llevaba un traje beige gastado y hablaba con un acento que no supe ubicar. «Quiero que me guardes algo», dijo, dejando una caja de cartón sobre el mostrador. Era una caja común, sellada con cinta café, sin etiquetas ni marcas. «¿Qué es?», pregunté. «Nada de tu interés», respondió. Luego sacó un sobre grueso y lo deslizó hacia mí. «Solo tienes que entregarla en esta dirección mañana a primera hora». Lo miré con desconfianza. «¿Y si no quiero?». El hombre sonrió. «El dinero ya está ahí, y si aceptas, no puedes echarte para atrás». Abrí el sobre. Dentro había billetes de 500, muchos, más de lo que ganaba en un mes. Lo tomé. El hombre se fue sin decir más. Esa noche me quedé solo en el mercado cerrando el puesto. La caja seguía ahí, inofensiva. Intenté no pensar en ella, pero su presencia pesaba en la mesa como si ocultara algo más denso de lo normal. «Solo es una caja», me repetí. Pero el sobre de dinero no me dejaba tranquilo. Si alguien pagaba tanto por un simple encargo, ¿qué había dentro? Pasaron unas horas. La curiosidad se volvió más fuerte. Deslicé un cúter por la cinta y abrí la caja. Adentro, sobre una tela negra, había una cabeza,
No era de cerámica, no era una máscara, era una cabeza humana. Los ojos estaban abiertos, la piel pálida y tiesa, el cabello corto y negro. Solté la caja y retrocedí tan rápido que tiré una pila de relojes del mostrador. Mi respiración se agitó. Quise convencerme de que era un mal sueño, pero el olor metálico que comenzaba a escaparse de la caja me dijo que no. No sabía qué hacer. No podía llamar a la policía. Había aceptado el dinero. Me lavé las manos compulsivamente. Cerré la caja con cinta. Busqué la dirección en el sobre. Un callejón en la colonia Doctores, sin nombre, sin referencia. Me fui a casa temblando. No dormí. En la madrugada, mi teléfono sonó. Número desconocido. No contesté. Minutos después, alguien tocó la puerta de mi departamento. Tocaron 3 veces. Contuve la respiración. Me quedé quieto, esperando que se fueran. No se fueron. Otra vez, 3 golpes. No encendí la luz. Me acerqué a la mirilla. No había nadie, pero la sensación de ser observado era insoportable. Pasaron las horas. Salió el sol. Fui al mercado tan temprano como pude. Cuando llegué, mi puesto estaba revuelto. Alguien había entrado, pero la caja seguía ahí, solo que ahora había algo encima de ella, una foto. Era una imagen en blanco y negro de mi departamento, tomada desde la calle. El mensaje era claro: cumple con la entrega. No había escapatoria. A las 7 en punto, me subí a un taxi con la caja en las manos. El taxista me miró raro. ¿Qué llevas ahí? Solo un paquete. El hombre no insistió. Cuando llegamos a la dirección, vi que era un edificio de departamentos viejos, con balcones oxidados y ventanas tapiadas. Bajé del taxi y caminé hasta la puerta. Antes de tocar, se abrió sola. No había nadie adentro, solo un pasillo oscuro. No quería entrar, pero sabía que debía hacerlo. Di un paso, luego otro. Apenas crucé el umbral, la puerta se cerró detrás de mí. El aire olía a humedad y polvo viejo. Avancé con el paquete apretado contra mi pecho. Al fondo, una mesa. Dejé la caja sobre ella. Silencio. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía respirar. Bien. La voz surgió de las sombras. Un hombre alto, de traje negro, se acercó. Su rostro no tenía expresión. ¿La abriste?, preguntó. Negué de inmediato. El hombre me miró por varios segundos. Después, deslizó un sobre la mesa. Más dinero. Vete. No esperé a que lo repitiera. Salí corriendo. El taxi aún me esperaba. Me subí sin decir una palabra. Cuando llegué a casa, me derrumbé en el sillón. Pensé que todo había terminado, hasta que mi teléfono sonó de nuevo. Número desconocido. Contesté con la garganta seca. «Hiciste un buen trabajo», dijo la voz. No respondí. «Volveremos a llamarte». La línea se cortó. Cerré los ojos, pero ya no hubo descanso, porque sabía que tarde o temprano volverían a buscarme, y esta vez no habría elección.